Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Carrera Rural, buenos días. Bueno, panorama se ha complicado porque está aflojando China. No sabemos cuál es el alcance de esta ofensiva china por bajar los valores de la carne que está pagando. Y por el otro lado tenemos internamente una oferta muy alta. Acabamos de conocer el dato de faena del mes de agosto, 7% más alto que agosto del año pasado. Ya en ganadería las magnitudes son pequeñas, un 1, un 2, un 3%. Imagínense, 7% lo trasladamos a stock. El aumento de la faena obedece a muchas causas, o a 3 o 4 causas por lo menos. En el caso de la hacienda liviana de consumo es que los feedlots tocaron un punto máximo anual en el mes de julio y ahora lentamente se están vaciando. Es más lo que venden que lo que reponen, pero están muy cargados. Si el récord histórico de ocupación de los corrales fue en algún momento hace unos años del orden de los 2.050.000 cabezas, bueno, en el pasado mes de julio estuvimos en 1.950.000 cabezas, es un registro de ocupación muy alto. Los feedlots tienen esa ventana de rentabilidad en los meses de marzo-abril, el precio del gordo muy alto, el precio de la invernada aflojando, el precio de la alimentación estable, aparecieron márgenes que hace muchos meses y años no aparecían y se llenó. Hoy ya los números son otra cosa, subió el costo de la alimentación, que sigue siendo el factor más positivo, pero sigue muy planchado el precio del gordo terminado y el precio de la invernada estacionalmente. Todo lo que podíamos esperar estacionalmente se está verificando. Y uno de ellos es que la relación de compra-venta empeora, por escasez de terneros, empeora a partir de los meses de agosto-septiembre, lo que efectivamente está pasando. Pero digamos, una oferta muy alta de feedlot que mantiene, cuando vemos el perfil de la faena, nos encontramos un 10% más, les digo exactamente, un 11% más de vaquillonas, un 10% más de novillitos, que, bueno, en un mercado recesivo, volcamos al mercado interno, se caería netamente de consumo, bueno, eso hay que venderlo y se vende, la variable de ajuste es el precio. En épocas inflacionarias, el precio es el precio real. Ya hace varios meses que están en los mismos valores o menos que los valores nominales que se lograron en el mes de abril. Pero acá hay otro componente que va a empezar a pesar, por lo menos en el corto plazo. Que es que si tenemos una faena alta, 7%, por lo repetir, es una magnitud desusada, pero además tenemos un aumento en el peso medio, que no necesitamos que Agricultura dentro de un mes y medio publique el peso medio por el faenado, que ya venía subiendo. Porque el otro componente de aumento de la faena es un aumento en la faena de novillos y un aumento, pero más moderado en la faena de vacas. Si nosotros tenemos más novillos, las dos categorías que hacen la diferencia es vaca que lo tira para abajo, novillo que lo tira para arriba. Por lo cual, si tenemos 4% más de novillos, que es una magnitud que ya venía subiendo todos los meses, este es otro fenómeno que se lo tenemos que adjudicar, porque no tenemos otra, a las recrías, que se va de la mano con un cada vez menor número de terneros faenados. Esto, por repetir, es la clasificación que se publica en los primeros días del mes, que es diferente que la faena que publica después la ex ONCA, porque son envíos a faena. Al cabo del año hay diferencias en el primer día del mes, en el último día del mes. Al cabo del mes y de los años la diferencia se achica. El dato es el mismo, es cuánta hacienda se envió a faena, el otro es cuánta hacienda efectivamente se faenó. Un dato muy útil porque tenemos estadísticas hace muchos, no tenemos estadísticas
de faena clasificada por tipificación, pues una clasificación nueva, pero tenemos muchos años de la clasificación por envíos a faena por categoría. Entonces, hay más carne porque los feedlots están hoy los feedlots tienen 150.000 cabezas menos que 2 meses atrás en existencia. Están alrededor de 1.800.000. Este es un dato también que está publicando SENASA, que va a haber que estar atento. Mucha hacienda liviana de consumo, más novillos, más vacas, más novillitos, más vaquillonas, más de todo, faena total 7%. ¿Por qué está alta todavía la faena de vacas? Bajó con respecto a los meses anteriores, llegó a tocar las 300.000 vacas mensuales, hoy está en 225.000, 230.000. Bueno, baja porque estacionalmente siempre baja en esta época del año, pero no descartamos, el tema de la seca va a ser un tema excluyente en los próximos meses, sobre todo si es como dicen los pronósticos que vamos a tener de acá a fin de año, con algunas excepciones y en algunas zonas que ya las han recibido golpes de agua providenciales. Pero digamos que la mayor parte del país todavía está sufriendo los efectos de un invierno muy frío, muy helador, los campos muy pelados, la hacienda todavía bien, pero la seca es omnipresente. Uno observa grandes zonas del país donde el tema central es el tema de cómo aguantar la hacienda con la caída brutal de la receptividad de los campos y las lluvias que no aparecen. Si tenemos una faena 7% más alta y un peso medio que de acuerdo a lo que está evolucionando la oferta de novillos, que es creciente, y la oferta de vaquillonas que a lo largo de los meses por esta época del año está cayendo, aún está por arriba del año pasado. Yo creo que cuando contemos las vacas a fin de año va a haber menos vacas. Acá hay toda una discusión, cuál es el efecto de los excelentes precios de China sobre la vaca. Yo quiero recordar que en los últimos 3 años, cada vez que contamos las vacas, había menos vacas, con China en su esplendor. Y yo creo que este año no va a ser la excepción porque estamos matando, en el acumulado del año estamos matando 10% más de vacas, que es una barbaridad, 10% más de vacas que el año pasado. Alguien dice, no importa porque el porcentaje de preñez aumentó, entonces con menos vacas, y nos sacamos encima las vacas infértiles, y las vacas machoras, y las vacas vacías, las vacas viejas, y sin dientes, y todo eso está muy bien, porque entonces deja campo, son menos vacas. Y la experiencia que tenemos, mi idea personal, muy discutible, es que el porcentaje, si bien el porcentaje de preñez en el país en el largo plazo está subiendo, porque es una tendencia que está subiendo, muy lentamente en algunas zonas del país, casi imperceptiblemente, pero cuando uno ve valores de 20 años para atrás, de 30 años para atrás, hay 2, 3, 5, 7 puntos por arriba, relación vaca-ternero, que como lo medimos con respecto a 10, 15, 20 años atrás. Pero en el corto plazo siempre todo queda determinado por cómo fue la preñez, cómo fue la temporada de servicio, cómo estaba el estado corporal de la vaca, cuál era el estado de la receptividad, la capacidad forrajera de los campos en el momento del servicio. Y yo creo que esta primavera, salvo que haya un golpe de timón, vamos a tener, cuando contemos los terneros que están ahora al pie de la madre, y cuando muy afectados por la seca del centro para el norte del país, donde va a haber una disminución, y sobre todo vamos a ver qué va a pasar con la preñez, este ejercicio, este servicio que está viniendo, que estamos a tiempo, no es la primera vez que hay lluvias oportunas de primavera y la vaca dentro de 1 mes o 2 meses no la reconocemos y el servicio es muy bueno. Pero volviendo al tema, además de los problemas que tenemos de que nuestro principal cliente externo está ensayando una ofensiva para hacer bajar los valores aún más de lo que ya bajó, y donde se está empezando a sentir que en el mes de los 2 meses últimos el volumen de carne que salió de Mercosur, especialmente de los 3 de Mercosur que están habilitados, de Brasil, de Argentina y de Uruguay, con destino a China, que va a llegar y van a ser las estadísticas que vamos a tener dentro de 10 días o de 20 días. Los últimos datos de importación de carne de China son extraordinarios, son los datos que se publicaron de julio. Julio ya es historia, 270.000 toneladas es un récord histórico, supera largamente el récord anterior que había sido 240.000 toneladas, casi 2 años. Tenemos otra manera de medir este flujo comercial, que es cuánta carne sale de los 3 del Mercosur que están habilitados, de Australia y de Estados Unidos, porque esa carne que está saliendo
por ejemplo, en el mes de agosto van a ser las importaciones del mes de octubre o de noviembre de China. Lo que se ve es que se sigue mandando, esto es una de las razones también por las cuales probablemente el mercado está tan flojo, se han mandado volúmenes récord de carne de Argentina y Uruguay menos, Uruguay está con una baja disponibilidad de ganado. Pero de Brasil y de Argentina han salido cantidades extraordinarias. Argentina viene sorprendiendo los volúmenes, especialmente a China, que está exportando. Están por arriba de lo que esperaba el mercado, lo que esperaban los exportadores, lo que esperaba el gobierno, lo que esperaban todos. Ahora va a haber un cupo adicional. Y los datos que están circulando, exportaciones argentinas, después de 3 meses de 80.000 toneladas, mayo, junio y julio, lo que está circulando son datos por permisos de embarque del mes de agosto, exportaciones argentinas, que a mi modo de ver, si llegan a ser verdad, están en los récords históricos cercanos a los récords históricos. Que hay un fenómeno que hay más carne, hay más faena, hay más consumo, hay más exportación, especialmente hay más exportación. El consumo, todas estas cifras de faena se potencian con el hecho que los animales son más pesados, hay más kilos en el mercado. Yo creo que vamos a tener también una sorpresa extraordinaria cuando veamos esta faena de 1.237.000 cabezas de agosto, le pongamos un peso medio estimado, que probablemente va a ser 1 o 2 kilos más alto que el último conocido, nos va a dar una cantidad de carne que, aún descontando exportaciones muy altas, va a dar un consumo arriba de los 50-51 kilos. O sea, hay más carne, y esta sensación de pesadez es que al mercado interno se le está tirando 2, 3, 4 kilos más de carne y el mercado interno lo absorbe. ¿Cuál es la variable de ajuste? Siempre lo decimos, el precio. Este precio, que en términos reales no es otra cosa más que caer a partir de los máximos de abril pasado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Mercado interno con una alta oferta. Positivo que haya más novillos, probablemente esta oferta de mayores novillos es que en general el sistema tiende a recriar, a usar más el patio y menos los corrales. Esto es muy relativo porque últimamente los corrales también se llenaron. Ahora, hay un aumento en la faena, hay un aumento en el peso medio, en cantidades muy apreciables. Yo creo que va a costar encontrar el peso medio cuando se conozca, va a encontrar un peso medio de faena tan alto en los últimos años, los últimos 10 o 20 años, un peso de faena de la magnitud del que estamos esperando para el mes de agosto. Entonces, hay mucha carne, hay más vaca, pero sobre todo hay más novillos, hay muchos más novillitos, y hay otro componente que es muy interesante también, que va de la mano de la vaca. Se está matando un 10% en el mes de agosto, 10% más de toros que el año pasado, pero la tendencia es, ¿por qué se están matando más toros? ¿Hay una limpieza de toros también? No lo sabemos. Generalmente va de la mano del plantel de cría. Pero digo, estamos en un contexto de oferta más alta y un mercado, y ahora pasamos a lo que para mí es el eje de todo este problema, es el eje de nuestro mercado más importante, que es China, que había mostrado una recuperación y que sigue mostrando una recuperación extraordinaria. Todos los volúmenes, sea lo que China importa, cuyo último dato es récord, que es el mes de julio, sea lo que va de Argentina, Uruguay, Brasil, Australia, con destino a China, que está en tránsito o que acaba de salir y que va a hacer las importaciones de China, nos van a sorprender, y que los chinos también lo conocen, está en tránsito tal cantidad de volumen de carne, todo bajo el supuesto de que en este trimestre, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, se compra mucho más carne para los festejos extraordinarios de los chinos, que los quiero ver cómo van a ser, si se van a trasladar, y yo creo que van a quedar, todo eso se va a frustrar porque las autoridades ya lo hicieron una vez, van a recomendar que la gente no se traslade. Hoy China está pagando el precio más alto, ya lo venía pagando por el sistema de lucha contra el COVID, de cuarentenas extremadamente estrictas. Apenas aparece un brote, entra en cuarentena un barrio, una ciudad, una mega ciudad. Hoy lo que se calcula es que hay 65 millones de personas en cuarentena estricta. Cuando digo estricta, es estricta hasta el punto de que hay hasta rebeliones sociales, pues no los dejan ni siquiera salir y si se decide un día para el otro a comprar comida a los supermercados. Esto se va repitiendo, hay momentos en que parece que lo controla, hay momentos que parece que está fuera de control. Encima han tenido en una zona que está en cuarentena un terremoto, ni siquiera los dejan actuar a los equipos de rescate. Es muy impresionante lo que está pasando en China con la conciencia que tienen de que este es un sistema que les va a costar económicamente, va a tener un costo económico enorme.
La visión de los importadores es: hemos importado un enorme volumen a cuenta de unas fiestas que fin de año nuevo lunar chino, que es el 23 de enero, que no sabemos si siquiera si se van a dar. Se ha devaluado la moneda. Entonces, todo esto sumado lleva a un grado de que lo menos que estamos viendo es el contragolpe que están ensayando los importadores chinos, que habían logrado una primera rebaja a partir de los niveles extraordinarios de importación del mes de marzo, que ni siquiera lo podemos tomar en cuenta, pues eran fuera de contexto. Por ponerle valor a una mercadería, en ese momento el Xinjiang, el Ronnie Bracero, llegó a valer arriba de $9.000 la tonelada. Bajó 8.000 y lo que estábamos viviendo en estos días es un nuevo escalón. Siguen siendo valores muy altos históricamente. Lo que se estaba viviendo y se está viviendo hoy es que los chinos ni siquiera quieren pagar. Pongo esto para no hablar de la vaca, de la rueda, de la vaca en cortes, en manta, lo que sea. Todos se mueven, todos están, si tomamos como referencia esos precios extraordinarios del mes de marzo-abril, los picos históricos, inclusive superando los de la feria del fines del 2019, que obligó a la intervención del gobierno chino cortando la financiación de los importadores. Con respecto a ese máximo de marzo-abril, hoy estamos en niveles alrededor de entre un 17 y un 20% abajo. Se sigue negociando, se sigue cumpliendo, no hay problema de pago, pero es evidente que China se ha saturado, que los importadores están viendo tienen una moneda más débil y hay una oferta muy alta de Sudamérica, básicamente de Brasil, y los precios tienden a la baja y eso es lo que los chinos quieren imponer. Al mismo tiempo se ha recuperado fuertemente la producción de carne de cerdo, que es el básico, es el producto básico de la economía, inclusive que tiene una influencia extraordinaria sobre la inflación. Se ha recuperado su precio. Ahora, los factores estructurales siguen completamente vigentes y decimos lo mismo que decíamos hace 15 días y que dicen todos. China tiene un déficit muy grande de carne vacuna. Carne vacuna es un producto nuevo que se está importando, se está probando y que podríamos decir que en un contexto muy difícil las importaciones están creciendo, duplican a las de cerdo, cuando es un mercado que es mercado de consumo de carne vacuna, es la quinta o la sexta parte del consumo global que tienen en China. China no va a producir carne vacuna, no tiene ventajas ni comparativas ni competitivas y es evidente que todo esto es un momento muy difícil, básicamente por las cuarentenas estrictas. No ayuda el contexto internacional, no ayuda que los chinos están viendo que esto va para largo, lo están viendo los importadores, están viendo los comerciantes. Continuamente hay cuarentenas en diferentes lugares, en lugares donde ya hubo, vuelve a haber. Algunas son de 5 o 7 días, pero algunas son de 15, 20 días. Hay ciudades de China que han estado 2 meses encerradas. Eso dificulta enormemente la distribución, la logística. Entonces, los restantes mercados mundiales, si le damos un vistazo, la Unión Europea es el epicentro de la recesión mundial, es el lugar donde más negativamente se ve todo esto, donde las facturas ahora están saliendo de un calor extraordinario, que es otro de los factores que se está viendo en China. Es la moneda, es la abundancia, es la gente que no sale a la calle, son las cuarentenas y es una ola de calor como no tienen antecedentes, no tienen registros, el calor que hizo y que todavía están en la cola en los últimos episodios de calor en Europa y en Japón, y en China, en Japón también. Entonces estamos hablando de un contexto muy difícil. En Europa, el Hilton, que valía $18.000, bajó a 12.000, ahora está ensayando. Argentina viene muy rápido, cumpliendo rápidamente la cuota Hilton. En los primeros 2 meses del año Hilton ya ha cumplido 6.000 o 6.500 toneladas, está en muy buen nivel de cumplimiento. Pero es un mercado que está muy difícil. El euro valía 1.20 a 1, ahora está por debajo de 1, pérdida brutal del poder adquisitivo del euro. La ola de calor y la perspectiva de los consumidores que a partir de ahora van a tener una mega cuenta de electricidad que ya ha aumentado por 2, por 3, por 4. Hay lugares donde se supone que el costo de calefaccionar una vivienda va a valer 7 veces lo que valió el invierno pasado. Rusia, que ya ha cortado el gas, una temporada de invierno que se viene, así como ya estamos en la primavera, ya están en el otoño y el invierno, y lo que están viendo, especialmente en Alemania, que es el que compra el grueso del cupo Hilton,
que va a ser una temporada muy difícil. Hay mucho pesimismo, mucho escepticismo. Cuentas de la luz que hoy, antes de lo que se viene con el corte del gas ruso, están el equivalente a un salario mínimo en el orden de los 900 a 1000 euros por mes. Entonces, todo eso es un cóctel muy difícil. La industria en general, se están yendo los rabinos en estos días, no van a volver en un mes y medio. Está apareciendo un negocio que va a ser muy difícil integrar, la presión por el novillo con papeles va a ser menor, porque el Hilton está muy bajo y porque Israel se está retirando. Todo esto va a haber que dar, como todos los años, fin de octubre, fin de noviembre, vamos a empezar a hablar de vuelta de integración, vamos a ver en ese momento en qué valor está Hilton, en qué valores está Israel. Pero no es un tema menor para el precio del novillo pesado con papeles, que se están retirando los rabinos en un mes y medio, no sé exactamente en cuánto tiempo no van a volver. Es uno de las 12 oportunidades en el año que se retira. Recapitulando, una oferta interna muy alta, producto de que la faena aumentó 7% y encima está aumentando el peso medio por animal, hay más kilos, hay muchos más kilos, hay más consumo, probablemente hayamos superado los 50 kilos, 51 kilos de consumo aparente en el mes de agosto. Datos sorprendentes de exportación que vamos a tener probablemente en el mes también de agosto, que va en línea con esa sorpresa que hemos tenido 3 meses consecutivos arriba de los 800.000 toneladas. Argentina de manera imperceptible se está metiendo en una ola, en una tendencia a exportar 1 millón de toneladas anuales. Ahora hay un componente nuevo, que hay más carne, con lo cual se está exportando más y no están subiendo los valores de la carne mostradora en el mercado interno. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el feedlot se va a ir vaciando lentamente, lo hace todos los años, por eso digo que las estacionalidades se están dando exactamente. Se toca un precio máximo para la hacienda en marzo-abril, y eso después se va perdiendo a lo largo de los meses hasta tener un primer pico, un primer episodio de suba del precio de la hacienda que se da en el mes de noviembre. ¿Por qué en el mes de noviembre? En los últimos 3 años se dio como un reloj, anticipado por los amigos matarifes que dijeron en el mes de noviembre. ¿Y por qué? Porque en el mes de noviembre empieza a faltar toda esa hacienda que se fue vendiendo de corrales, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre aparecen los primeros faltantes. Se presenta un faltante durante todo y toca nuevamente un salto de precio que no es tan significativo porque ya lo dio. Gran parte del salto lo da en noviembre, lo da cuenta, gran parte del salto se da cuenta en el mes de noviembre con respecto al salto histórico de marzo-abril, efecto freezer, efecto heladera, lo que sea, que muchas veces se insinúa, se anticipa el mes de enero. Todo esto pensando condiciones neutrales, que llueva moderadamente en la mayor parte, que por lo menos modere los peores efectos de la seca. Si la seca continúa, todos estos pronósticos pasan a un segundo plano y lo que vamos a tener es una mayor oferta de hacienda. Vemos que se están defendiendo muy bien los precios de las categorías que vende el criador. El ternero de invernada, que ha tenido una recuperación importante, no lejos de tocar los niveles que tocó en marzo-abril. A moneda constante estamos un 12-14% abajo, pero la hacienda gorda, moneda constante en términos reales, está 25% abajo. Porque, ¿qué es lo nuevo en este año que estamos viviendo? Que cualquier cosa que se queda, o se duerme, o se mantiene de valor nominal, en términos reales, en términos de descontada la inflación, pierde el 6, el 7, el 8% mensual. En 3 o 4 meses, un precio que era extraordinario pasa a ser un precio mediocre, o un precio mediocre pasa a ser un precio malo. Todavía tenemos un colchón acumulado de valores en términos reales. Pero ¿cuáles son las categorías que muestran más recuperación? Los toros, extraordinarios valores; la vaca, que en algunos casos vale cuando uno la faena y corrige por valor en gancho y después corrige por valor en despostada, cuánta carne sale, todo eso; la vaca pagándose igual o más que inclusive un novillo sin papeles. Pero vuelvo a repetir, vale el toro, vale la vaca, vale el ternero de invernada. Los ingresos de los criadores. En ese contexto, ¿por qué estamos en un proceso, no de liquidación, pero de achique, acorde a la pérdida de capacidad de los campos? Hay más hacienda en el mercado, la seca está pegando. Y este es el factor que hace la seca
falta absoluta de horizontes institucionales que no sabemos qué va a pasar mañana ni pasado, un contexto inflacionario, un contexto económico y un contexto internacional muy complicado. Tenemos una guerra en Europa. El efecto de la guerra ha sido mucho más fuerte para todos los países, incluido China. Esto lo dijimos varias veces. China está viendo que ese visto bueno que le dio a Putin le ha costado mucho más de lo que suponía, en términos de precios de los alimentos, en términos de precios de la energía. Y ahora con un agravante que ellos están en una situación de seca y calores extremos, que inclusive hay mucha gente que piensa, si tienen pendiente recuperar Taiwán, este no es el mejor contexto por cómo se está armando internacionalmente. Hoy se conocieron los datos de exportación que venían siendo extraordinarios, de exportación de todo tipo de mercaderías de China. Es la aflojada más fuerte que han tenido en muchísimos años. O sea, el resto del mundo está comprando menos productos chinos y eso es consecuencia, de todo el caos que se desarrolló, que se desencadenó a raíz de la guerra. O sea, un mundo muy difícil. Nuestro producto, la carne de vacuno, es un producto muy noble, que ha bajado, aún con lo que ha bajado ahora, y bajo supuesto de que ha bajado 15-18% con respecto a los picos de marzo-abril, la soja, el maíz o el trigo han caído mucho más. En general, todos los commodities han caído mucho más que lo que cayó la carne de vacuna. Entonces, panorama difícil. El tema de la cuarentena, uno no ve por dónde China lo va a resolver porque insiste desde hace meses en un sistema que es muy costoso en términos económicos, aún para el caso, como todo el mundo dice, que uno no quiera creer en las estadísticas chinas. El sistema chino de controlar o de combatir el COVID ha producido una cantidad, es lo que los chinos le dicen a Estados Unidos y Occidente. A Estados Unidos le dice, a ustedes les costó 1 millón de muertos, no vengan a enseñarnos cómo se hace, nosotros llevamos 5.000 muertos. Aunque no fueran 5.000, la otra cara de estas cuarentenas brutales es que el número de muertos en China es mucho menor que el que hemos conocido en Occidente. Entonces, esta técnica es muy costosa para todos los países, todos estamos viendo, y efectivamente es probable que en China haya muchos stocks acumulados sin vender, es probable que las ventas, que lo que dicen los importadores, lo que dicen la información de los medios de comunicación, que las ventas en supermercados, en restaurantes y demás, la gente está acobardada, no sale, además está acobardada que no sabe cuál es la próxima cuarentena que le va a tocar, que se va a quedar montones de días encerrado en su casa. Entonces, el tema es difícil, nos cuesta pensar China cómo lo va a resolver. Resuelto eso, la depreciación de la moneda china ha sido relativamente moderada, ha pasado de 6.40, 6.35, 6.40 a 6.90, 6.95, hay una devaluación, pero una devaluación moderada para lo que ha sido la moneda, por ejemplo el euro. Los restantes mercados, siempre lo decimos, tenemos que seguir muy atentos a China, si fuera por los restantes mercados, no estaríamos protagonizando este boom de exportaciones que estamos protagonizando hoy en día. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.